Hola chicos, les saluda su profesora Paola Sánchez Gerí del curso de razonamiento verbal. Bien, continuaremos con nuestra quinta clase virtual con el tema de los antónimos. Empecemos. A ver, ¿qué serán los antónimos, chicos? La imagen que tú puedes observar te presenta a dos situaciones, ¿verdad? A una niña que está triste y a una niña que está alegre. Entonces, estas dos palabras te das cuenta que son opuestos, ¿verdad? Son contrarios. Entonces, esos son los antónimos, ¿bien? Diremos que los antónimos van a ser palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí. Por ejemplo, calor es antónimo de frío, seco es antónimo de mojado, amor es antónimo de odio, claro es antónimo de oscuro, valiente es el opuesto de cobarde, ¿no? Duro es el antónimo de blando y bueno es el antónimo de malo. Recuerda, los antónimos van a ser palabras que tienen significados opuestos o contrarios. Ahora, las características que tienen son las siguientes. La primera es que tienen significados opuestos. Por ejemplo, Paco Gómez es un hombre robusto. Bien, robusto está en negrita. Vamos a encontrar el antónimo. Diremos que Paco Gómez es un hombre enclenque. Entonces, ¿qué es una persona robusta? Una persona fuerte, aguerrida. Y una persona enclenque, flaco, débil, ¿verdad? Entonces son contrarios. Ahora, el tercer ejemplo es: su beldad llama mucho la atención. Ahora, ¿cuál será el antónimo de beldad? Veamos en el siguiente ejemplo. Su fealdad llama mucho la atención. Entonces, beldad proviene de la palabra bello, bonito. Y fealdad proviene de la palabra feo, ¿bien? Entonces son antónimos. Muy bien. La otra característica será que pertenecen al mismo campo semántico. Recuerda que el campo semántico va a ser el conjunto de palabras relacionadas debido a que comparten un rasgo en común. Bien, por ejemplo, escuálido quiere decir flaco, macilento, y obeso quiere decir persona que tiene gordura en exceso. Ahora, el campo semántico al que pertenecen escuálido y obeso es a la contextura corporal, ¿no? Entonces, escuálido diremos que es antónimo de obeso. A ver, chicos, la imagen que te presento es la siguiente. La palabra despejado va a ser antónimo de nebuloso. ¿Por qué? ¿A qué campo semántico pertenece? A los estados de tiempo. Ahora, la palabra recto va a ser antónimo de curvo. ¿Por qué? ¿A qué campo semántico pertenece? A los trazos o líneas, ¿no? Muy bien, chicos. La tercera característica va a ser que son concordantes gramaticalmente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si hablamos de un sustantivo, una palabra que sea un sustantivo, su antónimo necesariamente va a tener que ser otro sustantivo. Por ejemplo, el sustantivo es incremento. ¿Qué quiere decir incremento? Aumento. ¿Y cuál sería su antónimo? Merva. ¿Qué quiere decir merva? Caída de algún gráfico monetario. Ahora, el otro ejemplo es insultar. ¿Y qué es insultar? Es un verbo, ¿verdad? Entonces, el antónimo de insultar va a tener que ser otro verbo. Por ejemplo, elogiar. Bien. Ahora, el tercer ejemplo sería bisoño. ¿Y qué es bisoño? Es un adjetivo. Bien, entonces el antónimo va a tener que ser otro adjetivo. Veterano. Bien, bisoño quiere decir joven y veterano, anciano. Bien, entonces son antónimos, date cuenta. Recuerda que son concordantes gramaticalmente cuando siempre concuerdan, ya sea en su categoría gramatical, si estamos hablando de sustantivos, verbos o adjetivos, y también tienen que concordar en lo que son género y número. Bien, por ejemplo, si yo te digo la casa grande, están concordando gramaticalmente. Si yo te digo la casa grandes, no estaría concordando en número, ¿verdad? Porque tu sustantivo está en singular y tu adjetivo está en plural. Muy bien.
Ahora, las clases de antónimos van a ser dos, chicos. Los absolutos o totales y los relativos o parciales. Los absolutos van a tener significados totalmente opuestos. Por ejemplo, opulencia es antónimo de miseria. ¿Qué quiere decir opulencia? O una persona opulenta, que es una persona millonaria, rica, ¿no? Y ahora miseria, pues aquella persona que tal vez es pobre o está en extrema pobreza. Prólogo va a venir a ser el antónimo de epílogo. Bien, ahora egoísta es antónimo de altruista. Que es una persona egoísta, aquella que no le gusta compartir, ¿no? Es egocéntrico, solo piensa en él. Y pues la persona altruista es aquella que le gusta ayudar a los demás. Ahora, los antónimos van a ser relativos cuando su significado opuesto, pero varía por grados. Por ejemplo, óptimo. ¿Cuál sería su antónimo? Malo, ¿no? Y si vamos disminuyendo en grados, ¿cuál sería su antónimo de menor grado? Pésimo, ¿verdad? Ahora, si nosotros hablamos de la palabra prominencia, ¿cuál sería su antónimo? Llanura. Pero el grado máximo sería depresión. Al igual que colosal, pequeño y diminuto. ¿Te das cuenta? Ahora, senil va a ser el grado máximo. ¿Cuál sería el antónimo? Juvenil. Y el grado menor, infantil. Senil, recuerda que va a venir a ser el sinónimo de anciano, viejo. Entonces, ¿cuál sería el antónimo? Juvenil. Y si hablamos de grados, por ejemplo, si te pongo el antónimo de senil en un grado mayor, sería infantil, ¿no? Muy bien, recuerda las dos clases de antónimos. Ahora, lo que tú vas a hacer aquí en tu fichita es subrayar el par de palabras antónimos dentro de las oraciones. Por ejemplo, en la número 2, este cuento es realista y no lo veas fantasioso. ¿Cuáles serían los dos pares de palabras que sean antónimas? Realista y fantasioso. En el número 3 dice, parecía un postre delicioso, pero su sabor era repugnante. ¿Cuál será el par de palabras antónimos? Delicioso. Antónimo de delicioso, repugnante. En la cuarta dice, es el templo de la sabiduría y no de la ignorancia. Nuestro primer término será sabiduría. ¿Cuál es el antónimo? Ignorancia. En nuestra quinta oración dice, es dócil en su casa, pero díscolo en el colegio. A ver, dócil, que viene a ser una persona que no habla mucho, y díscolo, pues una persona parlanchina, ¿no? Son antónimos opuestos. Y por último, se distraía con el televisor y no se concentraba en estudiar. Fácil, ¿verdad? Las dos palabras serán antónimas, distraía y concentraba. Ahora, ¿qué es lo que vamos a señalar en la número 9? Antónimo de mendigo. En la oración dice, me dio pena el mendigo, le di un sol. ¿Cuál sería el antónimo? Acaudalado, ¿verdad? Ahora, en la 10 dice, salió desterrado el presidente de puesto. Antónimo, repatriado. Desterrado quiere decir echado. Bien. Ahora, repatriado quiere decir que lo han vuelto a su patria, que lo han vuelto a traer. Bien. Y en la 15 dice, el pintor fue elogiado en la exposición. ¿Cuál será el antónimo? Criticado. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase. Está súper fácil y ahora empezamos a desarrollar nuestras fichas.